La tenencia maldita, 7 verdades escalofriantes que nunca dijeron de Nueva York en la era dorada. Era una noche oscura y tempestuosa en la Nueva York de 1890. En los callejones se susurraban historias, ecos de secretos olvidados que se retorcían como sombras en la niebla. La embriagadora mezcla de aceite de lámpara y cigarrillos flotaba en el aire, mientras las sombras de los peatones se entrelazaban con las luces titilantes de las farolas. Era un momento perfecto para que salir el frenesí de lo desconocido. Lo que los ciudadanos no sabían era que la tenencia de tierras no era solo una cuestión de propiedad, sino una maldición que acechaba como un lobo hambriento. Cuentan que un hombre llamado Edward Stark, con ojos que chisporroteaban locura, hizo un trato en una oscura taberna de Brooklyn. Prometió riqueza y poder a cambio de su alma. Un susurro desvanecido en el aire. Todos pensaron que era un borracho, pero las esposas del destino se torcieron. En cuestión de semanas, el hombre se convirtió en el propietario más poderoso de la ciudad, pero su felicidad era efímera. La risa de su familia se apagó, sus amistades se convirtieron en cenizas, y una sombra oscura jamás abandonó su lado. Luego, comenzaron los extraños desaparecimientos. Las familias que estaban bajo la protección de Stark fueron tragadas por la tierra, como si el mismo espacio decidiera que su tiempo había terminado. Los rumores hablaban de espantos que merodeaban en la noche, figuras antiguas que arrastraban a los infortunados hacia la oscuridad eterna. Los ojos de los vecinos, llenos de terror, se cruzaban al hablar, cada palabra en la brisa nocturna se volvía más pesada, más aterradora. Ya nadie quería ser visto cerca de la mansión de Stark. De repente, se supo de una reunión secreta, una mezcla de aristócratas temerosos y desesperados plebeyos. Se encontraban acurrucados en la casa Astor junto al fuego, hablando en susurros sobre el misterio de la tenencia maldita. Uno a uno, estaban dispuestos a arriesgarlo todo. Ante ellos estaba la puerta de lo desconocido, la promesa de liberar a sus seres queridos de la oscuridad que todo lo consumía. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores me han reportado que YouTube los ha desuscrito sin aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo de abajo y asegúrate de seguir suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras nada del contenido exclusivo que viene. Y ya que estás ahí, rompe ese botón de me gusta, de verdad me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás mirando? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace la diferencia. Conectemos. Mientras el viento golpeaba las ventanas, un miedo palpitante llenó el aire. Esa noche prometía ser la última oportunidad para dar un salto al abismo. Cada uno de ellos sabía que, si la maldición continuaba, no habría vuelta atrás. ¿Qué secretos oscuros aguardan al final de esta búsqueda audaz? ¿Puede un simple trato liberar o condenar a las almas de Nueva York para siempre? La angustia se cernía sobre ellos como un manto, presionando sobre sus corazones. Los rostros en la casa Astor eran una mezcla de desesperación y determinación. Miradas que abrían la puerta a un conflicto interno. Algunos sabían que atreverse a desafiar a Stark podría ser la única forma de salvar a sus seres queridos, mientras que otros temían que luchar significaría sellar su propia muerte. No podemos quedarnos de brazos cruzados, dijo un joven de cabello desaliñado, cuyo olor a tabaco y sudor llenaba el aire. Su voz temblaba, pero cada palabra resonaba como un tambor en la sala. Debemos enfrentarlo. Las llamas de la chimenea danzaban, arrojando sombras inquietantes en las paredes. Se podía sentir como una sensación de inminente calamidad envolvía a las personas, como si un espectro estuviera escuchando sus corazones y alimentándose de su miedo. La anciana Madame Lecointe, cuyos ojos eran como ventanas hacia un mundo sombrío, levantó la mano para calmar el murmullo. Chicos, el deseo de luchar puede ser nuestra perdición, susurró con cautela. Stark no es un hombre común. Lo que ha hecho, hay un precio que pagar. El grupo se quedó en silencio, absorbiendo sus palabras. Las historias de la vieja sobre pactos oscuros siempre traían consigo una advertencia. Era como si el ambiente estuviera cargado de electricidad, un indicio de que algo terrible vendría y nada podía detenerlo, pero el deseo de liberar a sus seres queridos parecía demasiado poderoso. Fue entonces cuando un aristócrata corpulento, con un anillo que brillaba a la luz tenue de la habitación, se puso de pie y dijo: si la muerte es lo que nos espera, que nos encuentran luchando. Propondré un plan. La tensión se cortó en el aire. Todos se giraron hacia él, sus ojos llenos de expectativa. La discusión siguió, pero cada palabra parecía más un vago eco que una estrategia concreta.
Mientras los detalles de su intento de desmantelar el poder de Stark comenzaban a formarse, Edward, un niño de 10 años que había sido llevado por su padre a esa reunión, notó algo extraño en la ventana. Un susurro desgarrador atravesó el aire. Solo era un destello, pero lo sintió en su corazón. Desde la lejanía, la forma de una figura oscura se acercaba, moviéndose con un silencio sepulcral. Con un grito casi inaudible, Edward señaló hacia la ventana. «Miren». Todos se volvieron, y en un instante, la atmósfera cambió. Afuera, una figura con un sombrero de copa y un abrigo largo se movía lentamente. Su cara estaba cubierta, pero sus ojos brillaban con una luz propia, como si la misma oscuridad fuera su aliada. Era un símbolo de lo que se hablaba y lo que se temía. La figura se detuvo, como si la habitación estuviese siendo observada, cuerpos tensos, cada uno conteniendo la respiración. La figura levantó una mano, haciendo un gesto hacia la puerta, un invitado inesperado. El tiempo pareció detenerse. La decisión entrar o permanecer ocultos tras la protección de la casa pendía como un hilo frágil. Los murmullos no cesaban, pero el silencio repleto de preguntas resonaba de forma más intensa. ¿Era un enviado de Stark? ¿Una advertencia o una oferta? Un escalofrío recorrió la espalda de Edward. En el aire, la promesa de un nuevo desastre se mezclaba con la posibilidad de redención. La anciana Lecointe, ahora más pálida, se giró hacia el grupo con una mirada temerosa. «No sabemos nada de él», murmuró. «Lo que está en juego es más grande que nosotros» y poco a poco, la figura empezó a acercarse a la puerta. El crujido de la madera resonó en los oídos de todos. La tensión era palpable, el destino de sus seres queridos colgaba de un hilo. ¿Qué harían? Atravesarían la línea entre la vida y la muerte, entre la valentía y la locura, y así, la puerta de la casa Astor se abrió, dando paso a la figura oscura que representaba el inicio del fin. «¿Qué harías por salvar a los que amas?», murmuró la figura desde la penumbra en un tono que heló la sangre de todos. La pregunta flotó en el aire, el eco de sus corazones gritando un solo pensamiento: estaban listos para el precio que la maldición podía exigir. ¿O caerían en la trampa de Stark para siempre? La puerta se abrió lentamente, revelando a la figura cubierto por la oscuridad. La luz titilante de la chimenea lanzó sombras sobre él, rebasando sus contornos. Su voz, grave y resonante, se apoderó del aire frente a la sala tensa. «Soy Lázaro, un mensajero de aquellos que han hecho un pacto», igual que Stark, dijo, mientras sus ojos brillaban con una intensidad casi sobrehumana. El grupo lo miró, dividido entre la curiosidad y la desconfianza. Madame Lecointe dio un paso atrás, como si el simple hecho de estar cerca de él pudiera absorber su energía vital. «¿Qué sabes de él?», preguntó el aristócrata, sus manos sudorosas aferrándose a su anillo. «Lo que saben muchos, pero pocos se atreven a admitir. Stark es un titiritero. Controla el destino de aquellos que le sirven, y también de quienes se rebelan». Un murmuro de inquietud recorrió la habitación. La figura avanzó, la atmósfera se tornó pesada. Cada palabra parecía tener un impacto especial, revolviendo el estómago de los que escuchaban. «Tienes una opción ante ti. Sí, el deseo de luchar arde en vuestras almas. Pero cada victoria tiene un costo. Los que se enfrentan a Stark han perdido todo». Edward, quien estaba a un lado del grupo, sintió que las palabras de Lázaro lo atravesaban. La idea de perder a su familia frente a ese monstruo era un peso que se apretaba en su pecho. «¿Y qué propones tú?», dijo un hombre joven con un marcado acento, entreabriendo los labios para dejar escapar su temor. «¿Un trato?». Lázaro sonrió, pero no había calidez en su expresión. Era más un destello de conocimiento maldito. «No estoy aquí para hacer tratos. Vengo a advertirles. Stark no solo busca poder, también desea alimentar su ego. Pero, hay un camino para usar su misma fuerza en su contra. Un legado oculto que muchos temen mencionar». Un soporífico silencio se posó sobre ellos mientras él dejaba caer su mirada en la anciana. «Madame Lecointe, lo sabes. El amuleto de los Astor, ¿acaso creías que era solo un objeto decorativo? Es la clave». Los ojos de Madame Lecointe se abrieron como platos. La figura de Lázaro se alzó y echó un vistazo alrededor, buscando en cada rostro la chispa de comprensión. «Pero no será fácil. Deberán enfrentarse a sus propios miedos. Las sombras que acechan en sus corazones. No hay libertad sin sacrificio», fue un aviso que resonó como un campanazo. La tensión creció, un frío glacial se instaló en la habitación.
Edward sintió que cada latido de su corazón se multiplicaba por la ansiedad que le atravesaba como un rayo. ¿El precio de la libertad sería más poderoso que el amor que sentía por su familia? ¿Qué tienes que perder?, dijo Lázaro, observando a cada uno con intensidad. En esta guerra, la duda es el verdadero enemigo. El aristócrata dio un paso adelante, impulsado por su arrogancia. Si el amuleto puede ayudarnos, ¿qué esperamos? Pero, de repente, la casa crujió, como si el mismo edificio amenazara con colapsar. Un viento helado sopló a través de la apertura de la puerta, llevándose consigo los últimos vestigios de la esperanza. Lázaro sonrió, una sonrisa que destilaba tanto poder como advertencia. Recuerden, lo que encuentran en la oscuridad puede modificar quiénes son. Teman a lo que se oculta. Antes de que pudieran reaccionar, Lázaro se volvió y desapareció, como una sombra llevada por el viento. La puerta se cerró con un golpe, como si una tumba se sellara. El aire se volvió denso y los rostros temerosos de los presentes entrelazaron miradas inquietas. La pregunta latente permaneció: ¿podrían afrontar sus peores fantasmas, y a qué precio? Mientras la sensación de amenaza y desesperación cobraba fuerzas, Edward supo que el tiempo se acortaba. Las sombras de la casa Astor comenzaban a cobrar vida, y con ellas, la verdad de su destino. ¿Sería el valor suficiente para enfrentar sus demonios? ¿O caerían uno por uno en la noche sombría que se cernía sobre ellos? La noche apenas comenzaba y la oscuridad aguardaba con sed. El silencio que siguió a la desaparición de Lázaro parecía un eco del parpadeo de las llamas en la chimenea. La tensión vibraba en el aire, tan densa que era casi palpable. Edward respiró hondo, intentando calmar el torrente de pensamientos que lo asediaban. ¿Cómo podemos encontrar el amuleto?, preguntó, su voz titubeante, rompiendo el silencio como un violín desafinado. Los demás no respondieron de inmediato, como si cada uno estuviera atrapado en un mar de dudas y preocupaciones. Fue Madame Lecointe quien, al final, rompió el hechizo con un leve movimiento de su mano. Se acercó a una mesa llena de objetos antiguos, su mirada fija en un viejo libro cubierto de polvo. El amuleto, murmuró, casi para sí misma. Se dice que se encuentra en el corazón de la casa, donde los secretos son más oscuros. En una habitación que muchos han olvidado, pero pocos han visto. Cada palabra que pronunciaba sonaba a un rayo de esperanza y un abismo de terror al mismo tiempo. Edward sintió como si el frío del invierno se metiera en sus huesos. Una habitación olvidada. Esa sola idea transformaba su valentía en helada inseguridad. ¿Qué debemos hacer?, interrogó un hombre de rostro pálido, los ojos como platos por el miedo. Debemos unirnos, dijo la anciana con firmeza. No hay lugar para los débiles si enfrentamos a Stark. El miedo solo nos divide, Edward asintió. Sabía que hablar de unirse era más fácil que encontrar valor. Pero también sabía que, si había alguna posibilidad de salvar a su familia, debía aferrarse a ella. Silencio nuevamente. Las miradas se cruzaban entre los componentes del grupo, cada uno luchando con sus propios demonios. De repente, un estruendo quebró la atmósfera y las luces parpadearon, llenando la habitación de sombras inquietantes. Miren, gritó una mujer, señalando hacia el fondo de la sala. La puerta de la biblioteca se abrió de golpe, revelando una oscuridad que se engullía el espacio como un monstruo voraz. Es él, susurró Edward, sintiendo una presión en su pecho. Del interior, una figura se recortó contra la penumbra, y todos retrocedieron, el miedo apretándoles el corazón como un puño. Era otra vez Stark, con una sonrisa burlona que iluminaba sus ojos. ¿Buscando algo?, preguntó, su tono despreocupado como si disfrutara de su incertidumbre. El aristócrata se adelantó, la arrogancia saliendo de su boca como una espada en alto. Te enfrentaremos, Stark. No tenemos miedo de ti. De verdad, respondió Stark, sus ojos brillando con una mezcla de diversión y desafío. El miedo es lo que alimenta esta casa, lo que alimenta a cada uno de ustedes. Sin él, son solo sombras. Las palabras golpearon a Edward como si fueran puñaladas. La verdad lo escudriñaba, y su mente comenzó a dudar. ¿Y si no somos capaces de enfrentarnos a lo que nos acecha, voz quebrada, como un niño asustado en la noche? Entonces todo estará perdido. Stark se giró hacia la puerta. La noche es joven y la oscuridad siempre obtiene lo que quiere. Sería un placer ver cómo se destruyen entre ustedes. Con esas palabras,
dio un paso atrás, y la biblioteca se cerró con un golpe ensordecedor. Las luces titilaron de nuevo, y el grupo se encontró a solas, con sus emociones a flor de piel, mirando hacia la puerta donde Stark había desaparecido. La sensación de desespero crecía como un lodo, y cada corazón estacionado en la sala palpita con la angustia de lo inevitable. Edward sintió que la desesperación comenzaba a consumirlo y dejó escapar un suspiro profundo. «Hay algo en esta casa más allá del amuleto», susurró Madame Lecointe. «Tal vez algo que ninguno de nosotros ha enfrentado». Los murmullos de confusión se alzaron de nuevo, mientras la verdad se adivinaba entre las sombras. De pronto, Edward recordó algo que Lázaro había mencionado, las sombras que acechan en sus corazones. «¿Qué miedos estamos dispuestos a enfrentar?», preguntó él, aunque el eco de su propia duda y vulnerabilidad resonaba en sus palabras. Las miradas se encontraron una vez más. El desafío estaba claro. La noche se adentraba más en su espina dorsal, y cada corazón latía al unísono, confiando en que un nuevo día pudiera llegar. A pesar de la sombra de Stark, los pasos a seguir se entrelazaban con un hilo tenso entre la esperanza y el terror. Para muchos, era una línea delgada. Edward sabía que no había marcha atrás. El camino a la habitación olvidada, llenos de secretos y peligros aún no entendidos, debía tomarse. Pero, ¿acaso estarían listos para enfrentar la verdad que los aguardaba en la oscuridad? Un último silencio se impuso en la constante lucha interna, y Edward sintió que el mundo se agitaba bajo sus pies. Nunca habría estado tan cerca de perderlo todo como ahora que, en sus manos, se agitaba la opción del sacrificio, y un futuro que aún no estaba escrito. Cuando la chimenea chisporroteó una vez más, un grito lejano reverberó por la casa. La sensación era real. Ellos no estaban solos en la oscuridad. ¿Era la fatalidad o la oportunidad lo que acechaba? El grupo tensó los músculos y preparó sus corazones, porque la verdad, a menudo, se disfrazaba de monstruo acechante en la noche. La sala aún vibraba con la presencia de Stark, pero el eco de sus palabras comenzó a desvanecerse en el aire pesado. Edward miró a su alrededor, cada rostro marcado por el miedo y la incertidumbre. Se dio cuenta de que el desafío no era solo contra Stark, sino contra sus propios miedos, que se arrastraban silenciosamente bajo la superficie. «Debemos actuar», ahora dijo Edward, su voz más firme, aun a pesar de su corazón latiendo desbocado. La anciana asintió, sus ojos brillantes en la penumbra. «La habitación olvidada», repitió Madame Lecointe, como si recordar la dirección las acercara a su destino. La idea de adentrarse en lo desconocido los hacía temblar. Sabía que la casa escondía secretos, peleas pasadas y vencidas que podían arruinarlo todo. Sin embargo, la imagen de Lázaro atrapado en esa oscuridad lo impulsaba a seguir adelante. «¿Dónde está esa habitación?», preguntó una mujer de cabello despeinado. La angustia en su voz resonaba en todos ellos. Madame Lecointe se movió con determinación hacia un viejo mapa pegado a la pared. Este mostraba una representación de la casa, repleta de anotaciones y borraduras. Con dedos temblorosos, tocó un área en la esquina inferior derecha. «Aquí, en esta parte de la casa», dijo, con un tono sombrío. «Se cree que nadie ha entrado en años. Su entrada está detrás de una pared en el sótano». Los participantes intercambiaron miradas, la decisión estaba en el aire. Edward sintió que la ansiedad crecía. ¿Qué clase de horrores encontrarían allá abajo? «Por favor, no podemos dudar. Stark lo quiere. Él sabe que estamos aquí y que estamos buscando», dijo, conteniendo las emociones mientras hablaba. «Si no actuamos, corremos el riesgo de perderlo todo». Solo un susurro de aceptación se alzó entre el grupo. El anciano con la mirada apagada se levantó, y sin pensarlo más, dirigió sus pasos hacia la salida de la habitación. Uno tras otro, los demás se unieron a él, como un conjunto de sombras unidas camino a su sepultura. El pasillo estaba oscuro y frío, como si los muros absorbieran toda la luz. La atmósfera se sentía pesada, una carga palpable que amenazaba con aplastarlos a cada paso. El sonido de sus pisadas resonaba, una sinfonía de nerviosismo y determinación. Cuando llegaron al sótano, las escaleras crujieron bajo sus pies mientras descendían. La oscuridad era casi absoluta, exceptuando los débiles destellos de la luz que se filtraban desde el pasillo. Edward parpadeó, intentando ajustar su visión. Una vez en el suelo, el aire se volvió irrespirable. «Es aquí», susurró Madame Lecointe al detenerse frente a una pared que parecía más vieja que el tiempo mismo.
La habitación olvidada, oculta por un velo de abandono y decepción. Edward sintió un nudo en la garganta. Se acercó y tocó la superficie fría y áspera de la piedra. Un temblor le recorrió la mano. Mientras los demás lo rodeaban, la tensión aumentó. Necesitamos un plan, dijo el hombre pálido, su voz temblando. Si algo sale mal. No hay vuelta atrás. Si no encontramos el amuleto, perderemos a Lázaro, respondió Edward, la resolución ardiendo en su pecho. Sin otra opción, comenzó a buscar en la base de la pared, examinando cada rincón. Entonces, un golpe resonante envió un escalofrío por su espalda. Fue un sonido profundo, como un retumbo, que reverberó a través del sótano. Era como si la misma casa timbrara una advertencia. Todos se congelaron, mirándose con el terror reflejado en sus ojos. ¿Escucharon eso?, preguntó otra voz, llena de inquietud. Antes de que alguien pudiera responder, una parte de la pared crujió, revelando una hendidura oscura que se abría lentamente, como una boca voraz. La sombra era profunda, tragadora. Edward sintió la adrenalina bombear en sus venas. Adelante, murmuró, aunque su voz sonaba menos segura de lo que deseaba. Mientras cruzaban el umbral, un viento frío emergió de la hendidura, como si una voz olvidada los llamara desde lo profundo. El grupo se adentró, envueltos por la oscuridad. El aire cargado de moho y misterio los envolvió. Cada paso resonaba con un eco familiar, como si la casa estuviera viva, observando. Edward sintió que el peso del pasado se acumulaba sobre sus hombros, cada secreto enterrado surgiendo a la superficie, y mientras los ecos de sus pasos se desvanecían en la penumbra, una risa perturbadora empezó a resonar detrás de ellos. Stark estaba más cerca de lo que pensaban. Edward giró la cabeza, sintiendo el miedo llenarle el pecho. La verdad estaba a un susurro, pero saberlo comenzaba a ser más aterrador que no saber. De repente, una luz destelló hacia el fondo del oscuro camino, y una figura conocida se recortó entre las sombras. La respiración de todos se detuvo. «¿Lázaro?», preguntó Edward, el corazón latiendo frenético. Pero la figura sonrió, y Edward supo que no todo era lo que parecía. En ese instante, la verdadera búsqueda por encontrar no solo el amuleto, sino el propio destino comenzaba. ¿Serían capaces de enfrentarse a lo que realmente habitaba en su interior? La oscuridad se tragó el susurro de Edward, convirtiéndolo en un eco sordo. La figura sonriendo no era Lázaro, y su risa rayaba en la locura. Aquellos ojos, que un instante antes parecían familiares, estaban ahora plagados de una malevolencia inconfundible, como si algo se hubiera apoderado de la esencia de él. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó Edward, su voz temblando al borde del quebranto. La figura dio un paso hacia adelante, la luz danzando a su alrededor, revelando una inquietante hendidura en su rostro. Era un reflejo distorsionado de su amigo, y la risa se volvió aún más inquietante, resonando en las paredes de piedra. «No lo sabes, Edward», respondió la figura, su voz profunda y extraña. «La oscuridad es un regalo, y he venido a coleccionar almas». El grupo se quedó petrificado, la adrenalina surgiendo y paralizándolos a la vez. Edward sintió que su estómago se retorcía. La garganta se le secó, no era Lázaro. Algo horrible había ocurrido. «¿Qué has hecho?», gritó una mujer del grupo, cuyas manos temblaban mientras intentaba ver más claro en la penumbra. Su voz estaba llena de miedo y determinación. La respuesta llegó como un susurro en el viento helado que corría por el sótano. La figura se encogió, los ojos brillando intensamente en la oscuridad, mientras la risa se tornaba en un murmullo. Edward intentó retroceder, pero la presión de la oscuridad parecía envolverlo, atándolo al suelo. «No pondré mis manos en mi compañero», dijo con calma, casi burlándose de ellos. «Pero puedo ofrecerles algo mucho mejor que un amuleto, puedo ofrecerles poder». El aire se volvió denso, cargado de un miedo palpable. Cada palabra provocaba una reacción en cadena entre los presentes. Las sombras parecían crecer, buscando apoderarse de sus miedos, alimentándose de cada susurro ahogado que se escapaba de sus labios. «¿Poder?», preguntó Edward, su voz apenas un hilo de lápiz. «¿A qué costo?». La figura sonrió, y en un movimiento casi hipnótico, levantó la mano. Un rayo de luz surgió del fondo del sótano, iluminando escenas escalofriantes de dolor y tragedia. Edward vio imágenes de Lázaro siendo torturado, las sombras de sus propios miedos danzando junto a él en la luz. Era un espectáculo de horror que lo inmovilizó. «Lo que tu alma desea»,
te lo puedo dar. Solo debes ofrecer algo a cambio, murmuró, como si las palabras se deslizaran por la brisa helada que recorría el lugar. Edward sintió la angustia apoderarse de él. La tentación de salvar a su amigo chocaba con el temor a perderse a sí mismo. El precio podría ser más alto de lo que estaba dispuesto a pagar. No debemos confiar en él, susurró Madame Lecointe, su voz apagada. Esta es una trampa. Sin embargo, la figura se movió más cerca, el aire zumbando a su alrededor. Malos presagios se amontonaban, pero la necesidad de recuperar a Lázaro pesaba más. La habilidad para decidir parecía esfumarse ante la creciente urgencia. 100 años de dolor se encuentran en esta casa, dijo la entidad. Ven, escoge la verdad, escoge el poder, o el olvido. Edward entrecerró los ojos, la decisión era apremiante. La risa en el fondo resonaba mientras se preguntaba, ¿estaba dispuesto a arriesgarlo todo? En ese instante, una estruendosa conmoción sacudió el sótano, un temblor que parecía provenir de las entrañas de la casa. La figura pareció tambalearse al borde de la dimensión que habitaba, como si su poder estuviera decayendo. Luego, la luz chisporroteó, y con un poderoso estallido, la imagen de Lázaro apareció, su rostro empapado en angustia, gritando un mensaje enredado en la sombra. Edward. No te dejes engañar. Fue en ese momento que la verdad se desenmascaró, el ciclo de poder y oscuridad se repetía, con una nueva víctima lista para caer. Edward tuvo que elegir entre su deseo de salvar a su amigo o caer en la trampa de la entidad. Con el temblor aún resonando, Edward comprendió que el horror había solo comenzado. El suelo debajo de ellos empezó a agrietarse, la oscuridad tomando forma. Mientras las sombras avanzaban, Edward tenía que actuar rápidamente. Pero ya era demasiado tarde para volver atrás. ¿El amuleto o el sacrificio?, gritó, su cuerpo vibrando con el peso de la decisión. En su interior una pregunta ardía: ¿podría salvar a Lázaro sin perderse en el camino? La respuesta se escondía entre las sombras, y el tiempo se desvanecía ante sus ojos. Las grietas en el suelo se expandieron como serpientes hambrientas, mientras un frío helado se filtraba en todos los rincones del sótano. Edward sintió como su corazón se aceleraba, la realidad se transformando en un eco de dudas y desesperación. Ignacio, un amigo de confianza, se había deslizado hacia su lado, sus ojos reflejando la misma mezcla de terror y resolución. «No podemos quedarnos aquí», exclamó Ignacio, su voz apenas un susurro apretado. «Si caemos en sus manos, seremos otra de sus sombras». Edward se encontraba dividido, cada palabra de la figura distorsionada resonaba en su mente, vibrante y seductora. Las visiones de Lázaro, atormentado y desolado, lo arrastraban hacia el abismo, recordándole lo que estaba en juego. La figura, ahora mirando fijamente, pareció captar su indecisión. «Apuéstalo todo, Edward. Una vida por un alma». «Es tan sencillo», murmuró, su voz un eco helado que calaba los huesos. Las sombras parecían temblar de emoción en respuesta a su oferta. La tensión en el aire era palpable, como un alambre tenso, y cada miembro del grupo aguantaba la respiración. Madame Lecointe volvió a hablar, su voz temblorosa, advirtiendo: «No caigas en la tentación. Las almas que él ha coleccionado no pueden ser recuperadas». Pero las imágenes de dolor y sufrimiento seguían surgiendo en la luz que emanaba de la figura, mostrando rostros familiares ahora distorsionados por el horror. Edward sintió que su cuerpo se movía por voluntad propia, acercándose a la imagen de su amigo prisionero en esa oscuridad. «¿Qué harías tú por poder?», preguntó la figura de cristal oscuro, con su sonrisa burlona llenando el sótano de resonancias inquietantes. Ignacio dio un paso adelante, su expresión decidida. «No lo hagas, Edward. No puedes confiar en él». Las palabras de su amigo se perdieron en el aire, ahogadas por el clamor de la entidad. Edward luchaba contra el deseo de salvar a Lázaro y el miedo que surgía cada vez que la figura se acercaba más. Todo en él gritaba que debía actuar, que cada segundo contaba. Mientras el suelo se agrietaba aún más, cerco de sombras alisándose a su alrededor con un alarido ensordecedor, la figura convulsionó, como si una fuerza desconocida lo rechinara hacia atrás. La luz titilante comenzó a apagarse, llenando el lugar de una oscuridad aún más abrumadora. «Vas a ser mi próximo invitado», susurró la figura, acercándose sigilosamente, su aliento frío como el desencanto. «Me encantaría que estuvieras conmigo en la eternidad». Fue entonces que todo estalló en caos. Un estruendo mayor sacudió las paredes de piedra, haciendo temblar el mismo suelo. Edward miró a su alrededor y, en un instante precipitado,
vio a sus amigos caer de rodillas, atrapados por el terror, sus ojos reflejando el horror que se desataba a su alrededor. «Edward», gritó Ignacio, quien forcejeaba por mantenerse firme. «Debemos salir de aquí». «¿Ya?». Las sombras se lanzaron hacia ellos como gamas oscuras, arrastrándolos hacia un abismo que parecía abierto bajo sus pies. Edward sintió como la desesperación lo consumía. «No», gritó, extendiendo su mano hacia la figura, apretando los dientes con fuerza. «No me llevarás». Un último destello de luz surgió de su interior. Edward cerró los ojos, uniendo su voluntad en un último esfuerzo, luchando por aquello que le quedaba. Su corazón latía con la intensidad de 1000 tormentas, mientras un frío profundo llenaba su pecho. Pero en el fondo, sabía que solo podía elegir una realidad. Cuando abrió los ojos, un giro inesperado de su mano liberó una oleada de energía caótica. Sudor corría por su frente mientras la violencia del momento lo arrastraba. El sótano crujió y se retorció, como si la propia casa respondiera a su angustia. ¿Sería suficiente para enfrentarse al horror? Mientras las sombras se abalanzaban, prendiendo fuego a cada rincón de sus esperanzas, comprendió que la verdad no allana el camino, y que cada decisión reversible traía consigo nuevas sombras. Con un último latido de su corazón, se adentró en la batalla. Decidido a descubrir si, tras la oscuridad, había una luz que pudiera salvarlos. Sin embargo, la figura sonriendo se desvaneció en la penumbra, dejando tras de sí un eco lejano de su risa. «Te espero», las palabras retumbaron en su mente mientras una nueva revelación emergía. Las almas perdidas no eran solo una colección. Eran un grito de ayuda, y Lázaro podría ser uno de ellos. Pero ¿estaba dispuesto a convertirse en su salvador a un coste que aún no comprendía del todo? Con el destino a sus pies, una pregunta infinita surgía en el aire: ¿es posible luchar contra lo que se podría convertir en un propio abismo? Las sombras se abalanzaron como tormentas, y el sótano se fue oscureciendo a medida que clavos de desesperación cruzaban la mente de Edward. La respiración se le hacía cada vez más pesada, como si el aire helado le aplastara los pulmones. Con un impulso casi instintivo, levantó la mano, la energía emanando de su ser con una fuerza insospechada. «Lázaro», gritó, su voz resonando en la penumbra, como un rayo intentando romper la oscuridad. La luz brilló fugazmente, iluminando por un instante las figuras encadenadas a las paredes, rostros conocidos entretejidos con la agonía. Ignacio luchaba a su lado, empujando y tratando de separar a las sombras que se aferraban a sus pies. «No podemos perder la esperanza», exclamó, gritando a través del caos. Pero la desesperación en su tono reveló la verdad oculta. La esperanza se deslizaba entre sus dedos como arena. Las sombras comenzaron a mutar, cada una tomando la forma de aquellos que habían sido tragados por la oscuridad. Entre ella, Edward reconoció a su amigo Lázaro, con un rostro desgarrado por el sufrimiento y el miedo. Extendiendo la mano hacia él, Edward sintió una punzada en el pecho, una mezcla de amor y terror. «Lázaro, voy a salvarte». Esa promesa lo ató a la batalla. Su ira creció como un volcán a punto de estallar. Las manos de las sombras se aferraban a su piel, intentando absorberlo todo. La figura oscura, envuelta en misterios y risas sombrías, lo miraba desde las profundidades, satisfecho con la confusión. «Tú nunca podrás salvarlo». La voz resonó, burlona y helada, traicionando los temores más profundos de Edward. «Los lazos que lo atan son más fuertes que tu amor desesperado». Edward cerró los ojos y recordó el cariño que compartían, las risas que resonaban en cada rincón, las historias de su niñez. Su amor no se desvanecería tan fácilmente. Con cada recuerdo, la energía dentro de él creció. De repente, el sótano vibró. Una corriente de luz azulada brotó de sus palmas, oscureciendo el fondo del miedo. Luchaba con toda su alma, pero las sombras se reían, alimentándose de su confusión. Y en ese momento, algo cambió. Las imichis distorsionadas comenzaron a desvanecerse, y con ellas, el eco del horror que había estado festinando con sus miedos. Se dio cuenta de que la única forma de liberar a Lázaro era enfrentarse a sus propios demonios. Edward se mantuvo firme, recordando cada instante que había compartido con Lázaro. «Este es tu momento. Debes luchar», gritó a su amigo atrapado. Las palabras parecieron resonar en la oscuridad, un eco de esperanza que sorprendió incluso a la figura sombría, que miraba atónita. Entonces, como si el mismo túnel de sombras titilara ante su voluntad renovada, Lázaro abrió los ojos. Con un grito desesperado,
rompió las cadenas que lo mantenían prisionero, una luz centelleante emergiendo de su ser. Edward sintió un calor abrasador atravesar su pecho, como si el amor y la conexión entre ellos se hubieran vuelto tangibles, un puente hacia la salvación. Pero el regreso no sería sin costo. La figura giró, enfurecida, mostrando sus verdaderos colores, una tormenta oscura, embelesada por el miedo, la desesperanza, lo que una vez había tomado. No se interpondrán en mis deseos, aulló, su voz reverberando como un trueno, vaticinando la llegada de un caos aún mayor a su alrededor. El sótano comenzó a desmoronarse, ladrillos cayendo y gritos llenando el aire. Edward y Lázaro luchaban por mantenerse en pie, buscando la salida entre la maraña de caos que se desataba a su alrededor. «Debemos irnos, ahora», gritó Ignacio, tratando de arrastrar a sus amigos hacia la escalera de piedra desgastada. Pero mientras avanzaban, un muro de sombras se cerró a su alrededor, separándolos de la salida. La risa de la figura resurgió, envolviéndolos como una neblina venenosa. La luz comenzó a desvanecerse, y por un momento, Edward sintió que el terror lo consumía. «¿Serás capaz de enfrentarte a ello?», susurró la figura, sus ojos centelleando con malicia. «Hay más en juego de lo que imaginas, con él». Corazón latiendo con fuerza y el sudor corriendo por su frente, Edward se dio cuenta de que el verdadero desafío apenas comenzaba. La batalla por Lázaro había revivido algo más oscuro, lo que había despertado no solo era un monstruo, sino también una verdad oculta que transformaría sus destinos para siempre. Mientras el caos aumentaba y el sótano se desmoronaba, una pregunta atormentaba su mente: ¿podría Edward realmente salvar a su amigo, o era el inicio de su propia caída? La oscuridad se apretó como un abrazo mortal, y Edward sintió que el viento frío de la desesperación le cortaba la respiración. A su alrededor, el caos parecía danzar, una sinfonía de horror donde cada ladrillo caído pronosticaba un destino incierto. Lázaro, ahora libre, se tambaleaba un poco, la luz que había emergido de su ser temblando como una vela en una tormenta. Lázaro, las palabras de Edward surgieron con la fuerza de un rugido, un grito que buscaba una fase de claridad en medio de la confusión. Ignacio se tomó de la mano de Edward, ojos al borde de las lágrimas, mirando impaciente la escena como si un estruendo de truenos hiciera temblar su corazón. «Debemos encontrar la salida». Las sombras se retorcían en torno a ellos, como serpientes hambrientas. La figura oscura flotaba, un espectro de pavor y burla, observando cada movimiento con una risa que helaba la sangre. «No escaparéis tan fácilmente», dijo, y en su voz había una resonancia que parecía atar los corazones a la desesperación. Con cada intento de avanzar, nuevas sombras se deslizaban en su camino, gritos ahogados llenaban el aire, como si las almas de los atrapados clamaran por liberación. Edward cerró los ojos un instante, recordando de nuevo la calidez de su amigo, la conexión que compartían. Ese recuerdo ardía dentro de él como un fuego, pulsando por salir. Recordó las tardes soleadas en el parque, las promesas de siempre, la imagen de Lázaro riendo a su lado. No podía dejar que esto terminara así. Abrió los ojos. La luz en su pecho se intensificó, iluminando la penumbra con destellos de esperanza. Miró a sus amigos. «Juntos. Con todo lo que tenemos», gritó, el fervor encendiendo su voz. Lázaro, todavía tambaleándose, se unió, uniendo su energía a la de Edward. Las sombras retrocedieron, por un instante dudando de su poder. Ignacio también se unió al frente, su mano apretando la de sus amigos, así formando un trío irrompible contra la oscuridad. La figura se mostró inquieta, la risa apagándose por un instante. Entonces, Edward comprendió. Se trataba de un juego. Un juego que había estado perdiendo hasta ese momento. «Nuestro amor es más fuerte que tu oscuridad», gritó Edward con todas sus fuerzas, y las palabras retumbaron como una campana resonando en el abismo. El poder en sus manos brilló, y la luz se expandió como un sol naciente, cada rayo empujando a las sombras, haciéndolas retroceder. Pero la figura, aún no dispuesta a aceptar su derrota, lanzó un grito desgarrador que resonó en las paredes del sótano. «No. No podéis destruirme. Soy parte de vosotros mismos». La voz fue un eco en sus mentes, como un veneno que buscaba instalar la duda. La confusión llenó el aire. Edward sintió una sacudida en su corazón. ¿Era cierto? ¿La figura era realmente un reflejo del peor lado de ellos mismos? La tormenta de sombras se convenció de sí misma en forma de recuerdos más oscuros, temores y secretos que esperaban salir a la luz. «No. No lo eres», retumbó el grito de Lázaro, que comenzó a recordar lo que hacía brillar su luz. «Eres falso». La conexión entre ellos resplandecía cada vez más intensamente.
En ese momento, el propio suelo comenzó a temblar, ruidos de grietas resonaron, pero la lucidez en los ojos de Lázaro y Edward era inquebrantable. De pronto, las sombras, no solo luchaban por atraparlo, sino que también empezaron a tambalearse, a desvanecerse, como vapor ante el sol. Ellos eran veedores en su tormento, pero también portadores de la esperanza. Edward sintió unas olas de energía que ascendían, y se dio cuenta que debía hacer más. Ignacio, únete a nosotros. Debemos unir todas nuestras fuerzas, gritó, pero en ese instante, descansando entre el caos, algo cambió. Un lamento familiar surgió de las sombras, algo que resonaba con un profundo dolor. Y la figura oscura comenzó a transformarse, revelando retazos de imágenes familiares, rostros de aquellos que se habían perdido en la oscuridad. La figura avanzó, y dentro de ella, Edward vio a su madre, con lágrimas en los ojos. Edward, no. Susurró, entrelazando su voz con la sombra. No te dejes llevar. Las palabras congelaron a Edward, y la batalla se tornó más íntima, un remolino de recuerdos entrelazados con la realidad. Las sombras estaban más cerca que nunca, mientras su amigo Lázaro luchaba por mantenerse firme. El pasado y el presente se estaban encontrando, y él debía elegir cuidadosamente sus próximos pasos. Edward sintió el sudor correr por su frente, la presión creciente en su pecho. La pregunta ahora era, ¿sería capaz de enfrentar la verdad que aquellas sombras representaban y así liberar no solo a su amigo, sino también a sí mismo? Mientras el sótano crujía y el horror alcanzaba su clímax, un destello de luz atravesó el aire, revelando un camino. Pero este no era solo un camino de salvación, era una puerta a los secretos más oscuros de su familia, lo que lo haría enfrentarse a algo que jamás había imaginado. Y en ese momento, la pregunta quedó flotando en el aire: ¿estaba Edward realmente listo para descubrir la verdad oculta detrás de su propia historia? La casa tembló con una intensidad abrumadora, como un monstruo lleno de cólera. Edward, Lázaro e Ignacio estaban atrapados entre las sombras, las voces de sus miedos resonando a su alrededor, pero una chispa de determinación iluminaba la penumbra. El deseo de liberar a Lázaro y a sí mismo se convirtió en una canción de guerra unida, un canto de esperanza que desafiaba al horror que los rodeaba. Mientras la figura oscura continuaba burlándose, Edward se aferró a su memoria y a la luz que había crecido dentro de él. Se dio cuenta de que ya no era solo la lucha por Lázaro, se trataba de todos los que estaban atrapados por la oscuridad, de su familia y de las almas perdidas que clamarían eternamente si no se liberaban. «Escuchen», gritó Edward, su voz resonando por encima del caos. «Hay poder en nuestra unión. Nuestras historias no son solo sombras, son luces que nos guían». Lázaro asintió, su expresión de dolor convertida en determinación. La figura, en cambio, se oscureció aún más, susurros burlones apoderándose del aire, pero algo había cambiado. La luz del amor y la amistad chisporroteaba ante su oscurecido poder. «Vamos, juntos», exclamó Ignacio. La voz de su amigo retumbaba, buscando una conexión con Edward y Lázaro. Ellos formaron un triángulo, las manos unidas, y así, la luz que emanaba de sus corazones empezó a girar, convirtiéndose en un torbellino brillante que hizo retroceder a las sombras. Con cada recuerdo que emergía, cada risa compartida, irradiaban una energía renovada que llenaba el sótano con un brillo celestial. El frío y la oscuridad retrocedían ante la calidez de su unión. «Lo estamos logrando», gritó Edward, el coraje ardía en su voz. Pero la figura oscura, sintiendo que su dominio se desmoronaba, atacó con ferocidad. Un grito desgarrador estremeció el ambiente. La figura se lanzó hacia ellos, como un tornado implacable, y el grupo sintió como la presión de la oscuridad aplastaba su unión. Pero no se rendirían. Desde su interior, Edward encontró la voz de su madre, la luz cálida que siempre lo guiaba. Recordando cada lección, cada palabra de aliento, decidió enfrentar la sombra final. «Yo elijo la luz», gritó, levantando su mano. Un rayo de energía pura estalló, culminando en un destello cegador que envolvió la figura oscura. La casa resonó con un grito profundo, la sombra se retorció y tembló ante la luz que emanaba del amor. Las figuras de aquellos que habían sido atrapados empezaron a emerger, despojándose de sus cadenas. Edward reconoció a cada uno, de su madre hasta aquellos desconocidos, todos atrapados en un ciclo de opresión. La oscuridad les había robado la esperanza, pero ahora podían ser liberados. La figura oscura, debilitada, convulsionó. «No. No puedes hacer esto». Son solo sombras, pero su voz perdió poder,
desvaneciéndose con cada sonido de libertad que resonaba en el aire. Lázaro, apoyado por la luz, gritó con toda su fuerza. No somos sombras. Somos la fuerza de nuestras historias. El amor puede vencer cualquier oscuridad. La casa crujió con fuerza, las paredes eran un eco de antiguos lamentos que se transformaban en susurros de gratitud. Con cada alma rescatada, la luz se expandía, consumiendo la oscuridad lentamente hasta que solo quedó un vacío. Edward y sus amigos sintieron como su conexión se fortalecía, una paz invadiendo sus corazones. Cuando todo terminó, el sótano se iluminaría como nunca antes. Las sombras se desvanecieron, arrastradas hacia el olvido. Edward y sus amigos se encontraron en un espacio vacío, pero en lugar de temer, sentían una liviandad y renovada esperanza. La casa, antes un lugar de dolor, comenzaba a respirar de nuevo, como si todo el sufrimiento se hubiera desvanecido con la llegada de la luz. Han pasado años, Edward, dijo Lázaro, su mirada cargada de comprensión. Has roto el ciclo. Él asintió, todavía sintiendo la adrenalina correr por sus venas. La verdad era un camino duro, pero también era el principio de un nuevo amanecer. Ambos looked at Ignacio. ¿Qué haremos ahora? Nos aseguraremos de que esta vez no haya más sombras, respondió él, su voz firme. Tuvieron que enfrentar lo que había pasado, hablar sobre sus batallas, incluso su dolor. Pero sabían que el amor, la amistad y la verdad siempre prevalecerían. Este era su legado. Al salir de la casa, la noche había caído, pero el amanecer se sentía cercano. Edward tenía un nuevo propósito, compartir su historia, honrar cada alma liberada, y recordarle al mundo que la luz siempre brillaría más fuerte que la oscuridad. Hubo un susurro de viento, y con él, una nueva promesa, de renacimiento. Nunca olvidarían lo que perdieron, pero tampoco perderían de vista lo que había ganado la luz en la lucha. Este es solo el comienzo, murmuró, mientras miraban al horizonte, abrazados por el nuevo día. Y así, la maldición que había perseguido a tantas almas fue finalmente vencida, y en su lugar, emergió una esperanza indomable. Este es el momento de actuar. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las historias exclusivas que vienen. Dale like ahora para alimentar el algoritmo, y llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre final. Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan este mensaje de esperanza. No esperes ni un segundo más para compartir.